En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, entre miles de documentos que resguardan los secretos más antiguos de la cristiandad, existe un texto que la Iglesia Católica trató de borrar de la historia durante 5 siglos. Un manuscrito tan peligroso que su sola existencia cuestionaba los cimientos del poder eclesiástico medieval. Esta es la historia del Evangelio de Judas y de cómo un pergamino de 1700 años sobrevivió contra todo pronóstico. Era 1978. En una cueva árida cerca de El Minya, Egipto, un grupo de campesinos realizaba excavaciones buscando fertilizante natural cuando sus herramientas golpearon algo sólido. No era roca. Era una urna de piedra sellada, del tipo que los antiguos egipcios usaban para proteger sus objetos más valiosos. Dentro, envuelto en cuero deteriorado por el tiempo, yacía un códice de papiro. Sus páginas, escritas en copto saídico, estaban frágiles como ceniza. Los campesinos no sabían leer aquellas letras extrañas, pero intuían que tenían algo valioso. El manuscrito comenzó un oscuro viaje por el mercado negro de antigüedades. De mano en mano, de Egipto a Europa, de coleccionistas a traficantes. Durante años fue guardado en una caja de seguridad en Nueva York, donde la humedad y el descuido casi lo destruyeron. Páginas enteras se fragmentaron en miles de pedazos. Pero en el año 2000, la Fundación Maecenas de Arte Antiguo en Suiza lo adquirió. Los expertos quedaron atónitos al traducir las primeras líneas, el relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. El mundo estaba a punto de conocer una versión de la historia cristiana que había sido silenciada durante milenios. Para entender por qué este texto era tan peligroso, debemos viajar al siglo II después de Cristo. El cristianismo no era aún la religión unificada que conocemos. Era un mosaico de interpretaciones, de evangelios, de profetas que predicaban versiones distintas de las enseñanzas de Jesús. Entre estos grupos estaban los gnósticos, cristianos que creían que la salvación venía del conocimiento secreto, no de la fe ciega. Y ellos poseían sus propios textos sagrados. El Evangelio de Judas presenta una narrativa revolucionaria. Judas no era el traidor maldito de la tradición. Era el discípulo más fiel, el único que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Según este texto, Cristo le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades romanas porque ese sacrificio era necesario para liberar su espíritu divino de la cárcel de la carne. Tú superarás a todos ellos, le dice Jesús a Judas en el manuscrito. Porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta interpretación dinamitaba la doctrina oficial. Si Judas había actuado bajo órdenes divinas, ¿dónde quedaba la traición? ¿Dónde el libre albedrío? ¿Y qué significaba esto para la narrativa del bien y el mal que la Iglesia había construido? Pero había más. El texto cuestionaba la naturaleza del Dios creador, sugiriendo que el mundo material fue creado por entidades inferiores, no por el Dios supremo. Rechazaba el concepto de resurrección física. Criticaba a los otros apóstoles por no comprender el verdadero mensaje. En el año 180 después de Cristo, Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia, mencionó este evangelio en su obra contra las herejías, denunciándolo como una ficción impía. Esa fue la última vez que se habló públicamente del evangelio de Judas durante más de 1700 años. ¿Qué sucedió con él? Cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, comenzó una campaña sistemática de unificación doctrinal. Se convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para establecer qué textos eran inspirados por Dios y cuáles eran heréticos. Los evangelios gnósticos, incluyendo el de Judas, fueron declarados anatema. No solo se prohibió su lectura, se ordenó su destrucción física. Bibliotecas enteras fueron incendiadas. Monjes copistas recibieron instrucciones de no reproducir estos textos. Poseerlos se convirtió en delito castigado con excomunión y en algunos casos, con la muerte. Durante la Edad Media, la Inquisición continuó esta labor. Cualquier rastro de pensamiento gnóstico era extirpado con celo implacable. Los cátaros del sur de Francia, considerados herederos espirituales de los gnósticos, fueron masacrados en cruzadas sangrientas durante el siglo XIII.
El Evangelio de Judas pareció perdido para siempre, borrado exitosamente de la memoria colectiva. Pero en 1945, otro descubrimiento sacudió los cimientos de esta historia oficial. En Nag Hammadi, también en Egipto, se encontró una biblioteca completa de textos gnósticos enterrada en jarras de cerámica, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan. Eran como ecos de un cristianismo olvidado. Estos hallazgos probaron que hubo voces disidentes en el cristianismo primitivo, voces que fueron sistemáticamente silenciadas. Y confirmaron que Ireneo no había mentido, el Evangelio de Judas había existido realmente. La restauración del manuscrito de Judas tomó 5 años de trabajo meticuloso. Expertos en papirología de National Geographic trabajaron con fragmentos del tamaño de uñas, usando tecnología de imagen infrarroja para leer texto invisible al ojo humano. Era como armar un rompecabezas de 6.000 piezas, donde muchas piezas se habían convertido en polvo. En abril de 2006, el mundo finalmente conoció el contenido completo del Evangelio de Judas. La noticia fue portada en medios internacionales. Académicos, teólogos y escépticos debatieron acaloradamente su autenticidad y significado. Las pruebas de carbono 14 confirmaron que el papiro databa entre los años 220 y 340 después de Cristo, aunque el texto original griego probablemente fue escrito entre 130 y 170 después de Cristo, contemporáneo a los evangelios canónicos más tardíos. La Iglesia Católica respondió con cautela. El Vaticano emitió declaraciones señalando que este evangelio no cambiaba la doctrina oficial, que era producto de una secta herética sin autoridad apostólica. Algunos teólogos progresistas, sin embargo, vieron en él una oportunidad para entender la diversidad del cristianismo primitivo. Lo fascinante no es solo el contenido del texto, sino lo que representa. La evidencia tangible de que la historia del cristianismo fue mucho más compleja, más rica en debates y perspectivas de lo que los relatos oficiales admiten. Que hubo perdedores en las luchas teológicas y que sus voces fueron deliberadamente borradas. El Evangelio de Judas nos recuerda que la historia la escriben los vencedores. Durante 500 años, y en realidad durante casi 2 milenios, la Iglesia logró suprimir textos que desafiaban su narrativa. No por maldad necesariamente, sino por la convicción de proteger lo que consideraban la verdad sagrada. Pero los manuscritos tienen una forma extraña de sobrevivir. Enterrados en desiertos, escondidos en cuevas, olvidados en cajas de seguridad, esperan pacientemente a que manos curiosas los descubran. Hoy, el Evangelio de Judas reposa en la Fundación Martin Bodmer en Suiza, restaurado y preservado en condiciones óptimas. Ya no es un secreto prohibido. Es parte del registro histórico, un testimonio de que siempre hubo cristianos que pensaron diferente, que cuestionaron, que buscaron su propia comprensión de lo divino. Quizás Judas fue un traidor. Quizás fue el discípulo más fiel. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero su evangelio nos enseña algo valioso, que las preguntas incómodas, las narrativas alternativas, las voces disidentes, por más que intenten silenciarlas, encuentran la manera de sobrevivir. Y que la verdad histórica es siempre más compleja, más matizada, más fascinante que cualquier versión oficial. El manuscrito que intentaron borrar por 500 años finalmente encontró su voz. Y ahora, todos podemos escuchar su historia.